Sobre el suelo ucraniano yacen más de 1.500 tanques de origen soviético retorcidos y destrozados. Los han perdido rusos y ucranianos. Hay quienes piensan que los diseños soviéticos eran malos y por eso se han perdido tantos, pero yo me pregunto, si las economías alemana, inglesa, francesa e italiana apenas lograron dotar a sus ejércitos con 800 tanques en la actualidad, los 1.500 ya destruidos y los otros 1.500 que pueden estar en servicio son síntoma de un fracaso o de un éxito. Este vídeo va a ser interesantísimo por un solo motivo, y es que en el fondo vamos a comparar dos filosofías de diseño de tanques, y es interesantísimo qué le metes tú a un vehículo de esta magnitud, de este tamaño y de este enorme precio, ¿no? Porque si los soviéticos, los rusos te hacen tanques de 1 millón de euros, los alemanes, los estadounidenses te los hacen de 6 millones de euros, pues ahí tenemos una comparación muy interesante. Sí, el occidental suele ser más avanzado tecnológicamente, pero ¿ha sido esto siempre así? ¿Qué hace que los vehículos soviéticos y rusos sean más pequeñitos? Es decir, ¿cuál es el motivo real de todo esto? Y sobre todo en la guerra de Ucrania, que haya 1.500 tanques destruidos es síntoma de grandeza por haber podido crear tantos tanques y que países con tan poco dinero puedan tener flotas acorazadas de este tamaño, o es un problema de que son fáciles de destruir, o quizás hay otras explicaciones. Bueno, este es un tema apasionante, este os va a encantar. Bienvenidos a todos los que os gustan todas estas cosas militares. Yo soy Yago Rodríguez, como algunos ya sabréis, y ahora comencemos. La principal decisión de diseño que más afectó a todos los tanques rusos, ucranianos y hasta chinos de la actualidad la tomó Khrushchev. Sí, en 1960 el mandatario soviético prohibió la continuación del diseño de tanques pesados, que seguían la filosofía de diseño de entreguerras en la que había carros ligeros, medios y pesados para las distintas misiones, apoyo a la infantería, penetración y ruptura respectivamente. Y es que Khrushchev quiso favorecer el concepto del carro universal, que en Occidente sería nominado MBT o Main Battle Tank, y en Rusia sería conocido como Osnovnoy Tank o tanque estándar. Khrushchev dice, vale, nos cargamos el tanque pesado, hace falta un tanque estándar que sea distinto. ¿Cuál es el problema? Que yo ahora soy un buró de diseño y tengo que hacer un tanque con ciertas limitaciones de peso, porque si lo hago de más peso, de 40-45 toneladas, me lo van a catalogar de tanque pesado y no me lo van a aceptar por Khrushchev. Y eso te obliga, por tanto, a mirar mucho más la geometría, los volúmenes y el peso. ¿Y quién va a ofrecer el diseño clave? El diseño del que beben todos. La clave es el diseño T-64A de Morozov. ¿Quién es Morozov? Pues es el líder, la cabeza pensante del buró de Kharkov, Ucrania en la actualidad, y es el padre del T-34 de la Segunda Guerra Mundial. El padre del T-34 era un visionario, y el padre del T-34 logra crear un carro de combate que no solo cumple con las especificaciones, es decir, que no es un tanque pesado, es relativamente ligero, sino que incluye numerosas novedades tecnológicas. Es un motor mucho más potente de los que había en la época, es un nuevo cañón de 125, comparadlo con el 105 de la OTAN, un 20% más de grosor, de alcance, de penetración, un pedazo de cañón para su época. Es el primer tanque con blindaje compuesto, ya no es una masa de acero, ahora emplea distintas capas de materiales, es decir, es un carro de combate que primero es muy innovador, mucho más que lo que teníamos en Occidente en aquella época, y segundo de todo, es que el volumen, el espacio, el diseño están concebidos de tal manera que lo que se ha seguido haciendo hasta ahora está basado en el trabajo de Morozov en los 60. Por eso es tan grande este carro, y por eso a la vez es tan pequeño y tan barato, como veremos posteriormente. A lo anterior hay que sumar el complejo industrial soviético basado en empresas públicas que compiten entre sí y que afectan a 3 burós de diseño principalmente. En primer lugar, el prestigioso buró de Kharkov, en la actual Ucrania, y que aún a día de hoy existe y produce blindados, donde Morozov había diseñado el famoso T-34 y que durante la guerra tuvo que trasladarse a las fábricas de trenes de los Urales, donde provocarían la creación de Uralvagonzavod, el buró de Nizhny Tagil, el otro gran centro productivo que aún a día de hoy es el mayor complejo de fabricación de tanques de Rusia y uno de los mayores del mundo. Por último destacaba VNII Transmash, sito en Leningrado y heredero del buró OKBT, que había sido disuelto por Khrushchev, pero que fue restaurado posteriormente. Entonces lo primero que tenéis que comprender es que muchas veces los
programas de fabricación de blindados estaban muy influidos por la política de las regiones de la Unión Soviética, vamos a decirlo así. Es decir, de que yo tengo mi fábrica de tanques aquí, da trabajo a mucha gente y yo quiero que tenga carga de trabajo porque al final es más dinero, más recursos que nos llegan. Y en segundo lugar, hay muchas pugnas puramente industriales, son burós compitiendo por llevarse los diseños, ideando cosas, creando nuevos diseños. Y luego, la cadena de mando es muy importante comprenderla, porque hay que comprender que los directores de las fábricas reportaban directamente al Ministerio de Industria, no a Defensa. Entonces, ellos tenían cierta libertad para directamente pasar los cauces militares y hablar con los ministros. Entonces el GBTU también y las compañías estaban ligadas a lo que sucediera en el Minitransmas, que era, bueno, es el nombre convencional de un ministerio que sufrió varias reformas, pero era el Ministerio de Transportes. Porque las fábricas de tanques estaban ligadas y se pusieron donde había fábricas de ferrocarriles. De ahí toda esa ligación entre el transporte, la industria pesada ferroviaria y la industria que surgió a raíz de esta, de tanques. A la muerte de Stalin, el Ejército Rojo inició un proceso de revisión doctrinal para evaluar el efecto del despliegue estadounidense de armas nucleares tácticas. La aparición de armas nucleares llevó a la introducción masiva de kits antirradiación en los blindados, cambió las tácticas y cambió la política industrial, ya que se consideraba que nada más comenzar la guerra toda la industria sería destruida, así que era necesario acumular grandes existencias de tanques ya construidos. El otro actor. Más allá del complejo militar industrial, el otro gran actor de esta obra fue el Ejército Rojo, quien cada año tenía la misión de adiestrar a miles de reclutas, proveer munición para su adiestramiento y crear programas de instrucción adecuados. Ante tantas obligaciones, el Ejército Rojo era conservador. No buscaba diseños futuristas, ni quería tener que adaptarse a nuevos tanques, así que preferían adaptar y mejorar los ya disponibles. Por último y no menos importante, la oficialidad del Ejército Rojo había asumido una lección clave de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad tiene su propia calidad. Claro, ¿cuáles son las lecciones de la Segunda Guerra Mundial? La guerra que los soviéticos estudiaron, vamos, a conciencia y de la que extrajeron lecciones industriales. La idea que permeó además a todo el Ejército Rojo y aparte de la industria. Primero, producción. Fijaros que los soviéticos produjeron la friolera de 76.000 tanques. No hablamos de toda clase de blindados, solo de tanques a lo largo de la guerra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como podéis ver en esta imagen, el ratio de pérdidas respecto a los alemanes, a quienes acabaron venciendo, en promedio fue de 4,4, ¿vale? Entonces ellos asumen, vale, yo puedo llegar a perder el doble o el triple de blindados que mi enemigo y aún así superarle. Por tanto, aquí lo importante no es tanto que yo tenga las mejores tripulaciones o los mejores tanques. Los alemanes tenían sus Tiger, sus Panther, mucho más pesados, mucho mejor armados, pero ¿cuántos tenían, no? Entonces, al final esa era su conclusión. Necesito grandes cantidades de blindados. No importa tanto la calidad, sino la cantidad. Y de ahí deviene lo que estamos viendo en Ucrania. Por eso un país como Ucrania, con un presupuesto de defensa ridículo, puede permitirse tener tantos tanques como Reino Unido, Italia, España y Francia sumados prácticamente. Por eso un país como Rusia, que invierte pues una cantidad moderada de dinero en sus fuerzas terrestres, puede permitirse tener hasta 10.000 tanques en reserva según determinadas estimaciones. En todo caso, varios miles de tanques, casi tantos o más que la primera potencia mundial, que Estados Unidos. Por tanto, ¿esto es un defecto o es una virtud? Pues ahí lo tenéis, esta es la gran pregunta. Por último, cabe destacar uno de los aspectos clave de la cultura soviético-rusa, el colectivismo, que contrasta con el individualismo de las sociedades occidentales. Las culturas colectivistas facilitan la comprensión del conjunto, ya que hacen que los individuos sean más hábiles viendo el todo. En cambio, las culturas individualistas, como la de Estados Unidos, crean personas más hábiles para ver las partes. Es decir, que si un diseñador soviético contemplaba el diseño de su tanque como un conjunto, el estadounidense lo veía como la suma de diversas piezas, partes, componentes. Veía el cañón, la torre, la radio, etc. Claro, las culturas individualistas como la de Estados Unidos
facilitan que yo como individuo me fije en los detalles técnicos, en las partes. Y las culturas colectivistas hacen lo contrario, hacen que yo vea el conjunto, ¿no? Hacen que yo vea todo como parte de un todo, de alguna manera. ¿Cómo aplico esto al diseño de tanques? Y esto es una hipótesis. Por cierto, esto lo explicaba muy bien Dim Adamski en los procesos de innovación. Esto de las culturas de colectivistas versus individualistas, digámoslo así. Bueno, pues esto influye en que el soviético no piensa tanto en el individuo, en las piezas concretas, en cómo le va a quedar bien el asiento, en que sea cómodo, en que yo tenga una buena visión, sino que va a pensar en el conjunto, ¿no? Va a pensar en que tenga una buena potencia de fuego, un buen blindaje, en que en caso de guerra pueda tener muchos. De ahí la diferencia quizás de confort que encontramos entre el tanque occidental y el tanque ruso-soviético. El tanque ruso-soviético busca la cantidad, busca el conjunto, no se preocupa tanto porque un soldado descanse algo peor o algo mejor dentro del tanque, o tenga una visión algo peor o algo mejor. Se centra más en lo básico, en tener muchos de esos tanques y que tengan en conjunto unos parámetros positivos, a pesar de que luego el confort, el espacio dentro, los niveles mínimos de comodidad que sean aceptables allí y aquí, pues obviamente varían mucho. Los T sobre Ucrania. En abril de 2022, tras 2 meses de guerra, Rusia ya había perdido 584 tanques, de los que 500 pudieron ser identificados. El 66% eran modelos de 1989 o posteriores, con prestaciones aceptables. Es decir, que Rusia había perdido el equivalente a toda la flota de carros francesa, más toda la flota de carros británica, más toda la flota de carros italiana. En enero de 2022 las pérdidas rusas ascienden a más de 1.600 tanques y posiblemente aún tienen miles de viejos modelos almacenados. Sabemos que los rusos tenían problemas de personal y que si para 1.000 tanques al principio de la invasión necesitaban 3.000 carristas, de haber usado carros occidentales con 4 tripulantes, habrían necesitado otros 1.000 carristas adicionales, 4.000 en total. Por último hay que pensar, vale, imaginemos que los rusos adoptan esa mentalidad más occidental, tanques más caros que necesitan más logística. Pensad que los rusos hasta ahora siempre se han basado, y los soviéticos y los ucranianos, en llevar las puntas, las cabezas muy cargadas. Entonces yo voy con mucha logística al principio que me da para unos días de combate y ya está. Porque asumo que esa fuerza se va a perder en los primeros choques de la guerra de alta intensidad. Entonces no necesito tanta logística detrás. De esta manera, ¿qué podemos deducir? Pues que no es raro pensar que el ejército ruso tenga, vamos a poner un 70, un 60% de fuerzas de combate y un 40%, un 30% de logística. Ahora, si hacemos un ejército occidental, si con 100.000, 200.000 hombres ya nos ha parecido insuficiente, ¿qué pasa si de esos 100.000, 200.000 hombres pasamos de un 30, 40% de logística a un 60, 70% de logística? Que la invasión la estarías haciendo con 60.000, 70.000 soldados, mucho menos. Además, tu logística sería mayor, tendrías muchos más camiones, muchos más talleres, y eso te va a obligar a distraer de esos 60, 70.000 hombres, más aún para proteger tus convoyos logísticos, tus instalaciones en retaguardia. Entonces, al final, ¿cómo ponderamos esto? ¿Se podría esta invasión haber realizado con un ejército más profesional y con material, con tanques más occidentales? Es una gran pregunta. Si Rusia tuviera un ejército más profesional y pequeño, ¿habrían podido acometer la invasión con éxito? Si en vez de 200.000 hombres con un adiestramiento mediocre hubieran contado con 70.000 soldados muy profesionales, ¿habrían podido invadir Ucrania? Si en vez de tener 3.000 carristas para 1.000 tanques, hubieran tenido 1.000 carristas para 300 tanques modernos y profesionales, ¿habrían podido derrotar a Ucrania? ¿Cuál es mi conclusión? Que no hay una conclusión clara. Es decir, el diseño soviético, como forzó en aquella época de Khrushchev a no tener el peso de un tanque pesado, obligó a hacer tanques tan pequeñitos, tan poco pesados, que tenían que fijarse muchísimo en la geometría, en los volúmenes, ¿no? Y eso lo hacen muy bien los tanques rusos soviéticos, están muy ajustados, ¿no? Entonces en un tanque relativamente pequeño y relativamente poco pesado, un 10, 15, 20% más ligero que sus contrapartes occidentales, pues mete un tanque con mucho blindaje frontal, con un muy buen cañón, con unas prestaciones bastante majas.
pero claro, renuncia a cosas. Por ejemplo, el autocargador. Es que ya, si quiero reducir tanto el tamaño del blindado y quiero que tenga tantas características, ¿dónde meto el autocargador? ¿Cómo lo protejo? Y luego es que no hay espacio. ¿Dónde meto toda esa munición si no es con un autocargador debajo del chasis? Pues estos son los grandes problemas, entre comillas, de esta clase de blindados. Y luego tampoco no tenemos claro hasta qué punto, si yo situara Abrams en vez de T-72 en las situaciones en las que han sido destruidos, si no se debe más bien a un mal uso, ¿no?, de los blindados rusos ante todo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el ejército finés tradicionalmente ha comprado tanques blindados soviéticos, porque era lo que se iban a enfrentar y porque esperaban que en caso de guerra pudieran aprovechar los suministros que les capturaban a los soviéticos. Pero un ejército profesional y bueno como el finés se adaptó a ese material, lo utilizaba y se supone que lo utilizaba bien. Entonces yo creo que sobre todo es una cuestión del uso que le des tú a las cosas, mucho más que si el T-72 puede ser algo mejor o algo peor que sus contrapartes occidentales. Creo que además lo que he expuesto en este vídeo hace ver que eso de que los estadounidenses tienen una cultura que va a lo tecnológico y los rusos soviéticos no es del todo cierto. Si vemos el T-14 Armata, es un carro muy tecnológico. Yo creo que los soviéticos fueron por delante tecnológicamente cuando pudieron, con el T-64 lo lograron, pero generalmente no lo han estado y por eso no han podido estar tecnológicamente por delante y no han tenido esa obsesión tecnológica, como se le llama, pero yo creo que es por incapacidad. Si ellos pudieran, yo creo que lo habrían intentado. Veamos este vídeo. Si yo avanzo con un batallón de tanques Abrams por esta misma carretera, en estas mismas circunstancias, ¿alguien puede asegurar que un tanque occidental habría sufrido menos bajas, un destino menos terrible? Si en vez de fabricar T-72 baratos fabrico M1 Abrams estadounidenses o Leopard 2 alemanes, ¿con cuántos tanques habría podido contar para realizar esta invasión? La URSS y Rusia llegaron a fabricar del orden de 30.000 tanques T-72, T-80 y T-90, frente a 15.000 tanques de las principales potencias occidentales: Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda, España y Suiza. ¿Es una virtud o un defecto que la economía soviético-rusa pudiera competir y doblar el número de tanques producidos por Occidente? Si por cada tanque occidental se pueden adquirir 2 o 3 rusos, ¿qué inversión es más atractiva? Pero bueno, lo dicho, que eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. A mí me ha encantado hacer este vídeo. Os invito a apoyarme en Patreon, os invito a suscribiros a Political Room. He hecho un esfuerzo importante para que se vaya construyendo un medio serio, con buenos artículos. La suscripción está tirada, son 10 euros al año, o sea que yo creo que es más que asequible. Y nada, lo dicho, en todo caso, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Comentad abajo, que siempre lo agradezco. Y hasta otra.